Salta la polémica tras la filtración de una investigación de Hacienda sobre si la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pudiera haberse desgravado de forma irregular hasta 350.000 euros de forma previa a su relación con esta. Mientras, siguen saliendo las noticias de la reunión de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, con diferentes comisionistas de lo que empezó siendo la trama Coldo y se extiende a numerosos cargos del PSOE. Begoña Gómez pudo haberse reunido en diferentes ocasiones con Víctor de Aldama, así como con Javier Hidalgo, presidente de Globalia, que además patrocinó diferentes eventos de la fundación donde trabajaba Begoña Gómez, y cuya empresa, Air Europa, una de las empresas que forma parte de Globalia, fue rescatada posteriormente por el gobierno por más de 470 millones de euros. Lo vemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha sido muy difícil ir siguiendo toda la información que ha ido saliendo en los últimos días sobre los diferentes casos de corrupción. Todos ellos parecen convergir en una misma trama que tienen todos en común la participación de una serie de personas, todas ellas parte del Partido Socialista o relacionadas con este. Uno de los casos de los cuales se dejó de hablar debido a la llegada de la pandemia es el Delphi del cual ha salido nueva información precisamente debido a la trama Coldo, a la trama de las mascarillas. Y es que, para refrescar un poco, el caso Delphi investigaba varias cuestiones. Primero, si la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había venido o no a España cuando tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen por las autoridades europeas. Pero más allá de la cuestión no tan importante de si el aeropuerto de Barajas era considerado o no territorio español y se había violado la ley de esa forma, estaba la cuestión de qué había venido a hacer una vicepresidenta de Venezuela a España y por qué un ministro José Luis Ábalos, de Transporte en aquel momento, se había reunido con esta. Aquel caso nunca quedó resuelto debido a la llegada de la pandemia y por motivos obvios se empezó a hablar de otras cosas. Pero es que este caso ha salido a la luz debido a que Víctor de Aldama, uno de los comisionistas de la trama Coldo, de la trama de las mascarillas, también habría estado presente en la visita que José Luis Ábalos hizo al avión donde estaba Delcy Rodríguez y posteriormente estuvo con ella en una de las salas de Barajas. Esta persona, Víctor de Aldama, era asesor de Air Europa y le encargaron recuperar hasta 300 millones que supuestamente Venezuela debía a esta empresa, Air Europa. Es que si seguimos el hilo de los diferentes casos de corrupción que se entremezclan entre sí, Víctor de Aldama se había reunido numerosas veces con Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Se había reunido y no solo nos preguntábamos por qué la mujer de Pedro Sánchez se había reunido con uno de los comisionistas de la trama Coldo, sino que ahora sabemos también que eso estaba relacionado con el rescate posterior que hizo el gobierno de Air Europa. Air Europa fue rescatada con más de 470 millones de euros, aprobado por Pedro Sánchez, lo cual entraría en un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque Begoña Gómez, su mujer, se había estado reuniendo en diferentes ocasiones con uno de los asesores de esta empresa, Víctor de Aldama. Pero segundo, es que Globalia es el grupo del que forma parte Air Europa, había patrocinado numerosos actos en diferentes ocasiones al instituto de empresa del cual formaba entonces parte Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Y esto es completamente ilegal, dado que Pedro Sánchez se tendría que haber abstenido de esa votación, de esa deliberación en el Consejo de Ministros, y las actas reflejan que no lo hizo. Y esto es una ilegalidad. Todo esto ha ocurrido mientras sale más y más información sobre lo que empezó siendo el caso Coldo. Se han descubierto hasta 700.000 mascarillas por parte de la actual Junta de Extremadura en la legislatura anterior. Estaban precintadas y con una nota que ponía no usar. Y a pesar de esto, la Junta anterior, donde gobernaba el PSOE, no reclamó que estas fuesen defectuosas. Mientras, en Canarias, entonces gobernada por Torres, el actual ministro de Política Territorial, se ha sabido que no solo se compraron mascarillas a la trama de corrupción, sino que se compró por valor de hasta 5 millones más materiales a las personas implicadas en esta trama.
En este caso fueron diferentes PCRs. Pero es que además también en Canarias se ha sabido que estos contratos los firmó una persona que ya estaba relacionada con otro caso de corrupción, el caso Mediador, el famoso Tito Berni. Con todo ello, también ha salido información sobre Baleares, entonces presidida por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, con diferentes implicaciones. Y es que Armengol intentó defraudar primero a todos los ciudadanos de Baleares debido a que no reclamó a la empresa Soluciones de Gestión, a la cual había comprado las mascarillas, que además de tener un sobrecoste enorme eran defectuosas, para colmo, no les reclamó la devolución del dinero. Pero es que todo esto se agrava porque cuando le han preguntado por qué no les reclamó la devolución del dinero al ser defectuosas, más allá de los sobrecostes, de las mordidas y todo eso, repito, y es que tiene miga el asunto, ha dado una declaración en el Congreso donde en solo 3 minutos da dos versiones diferentes. La primera versión que dice es que estas mascarillas se guardaron y que se le iba a pedir, evidentemente, la devolución del dinero, lo cual nunca se hizo. Pero es que tan solo unos minutos después, en la misma declaración del Congreso, de una versión completamente contradictoria, y es que, bueno, ya que tenían las mascarillas, que no servían para uso quirúrgico, pero sí que, bueno, no servían como FP2, pero sí que servían para utilizarlas como uso quirúrgico. Es decir, evidentemente ha mentido y da dos versiones en una misma declaración. A saber qué puede hacer cuando se prepara una mentira de verdad. Pero es que para colmo, intentó colárselas a la Unión Europea debido a que no dijo que eran fraudulentas, no dijo que se debía pedir el dinero de vuelta e intentó que fuese la Unión Europea las que las pagase. El actual gobierno de Baleares ha retirado esa solicitud de fondos debido a que si siguiese adelante y la Fiscalía Europea Antifraude lo investigase, podría afectar no solo a este caso las mascarillas, sino que España y Baleares se quedarían sin la recepción de los fondos europeos. Pero es que la parte más graciosa, si me permitís tirar de ironía, porque en verdad es la parte quizá más preocupante por las implicaciones que esto tiene, y para mí muy triste, es que salió una información que presuntamente implicaba a Miguel Tellado, el actual portavoz del Partido Popular en el Congreso, en la trama del caso Coldo, de las mascarillas. Y es que Coldo, en una grabación a principios de enero, había dicho que se iba a citar con Miguel Tellado y con un tal Alberto. Bien, esta información, que en otro contexto tendría mucha relevancia, viene tras saber que alguien dentro de la Guardia Civil había avisado en noviembre, es decir, 2 meses antes de esa conversación, que se estaba investigando a Coldo, el caso de las mascarillas, y que ya tenían los teléfonos pinchados. Es decir, que sabiendo que tenían los teléfonos pinchados, Coldo quiso involucrar al portavoz del Partido Popular en el Congreso, que tenía una reunión con él, decía, y que también se iba a reunir con un tal Alberto. Evidentemente querían hacer la parafernalia de que se iba a reunir con Feijóo, ya que sabían que le estaban investigando, y esto es lo más triste de todo, que alguien de la Guardia Civil filtró al Partido Socialista y a Coldo que les estaban investigando, y Coldo decidió, probablemente no por decisión propia, que bueno, que ya que le estaban pinchando el teléfono, pues iban a implicar a Miguel Tellado y a Feijóo. Fue poco inteligente, pues el día y la hora que dijo que se iba a reunir con él, Miguel Tellado estaba justo en el Senado. Bueno, hay que ser un poco inteligente hasta para mentir. Se ve que Coldo pues, no era la persona más inteligente que podía haber elegido el Partido Socialista. Es en este contexto cuando el Partido Socialista primero saca el caso del hermano de Isabel Ayuso, al cual acusan de haber llevado comisiones debido a la venta de material sanitario a la Comunidad de Madrid. Lo denunciaron en España, lo denunciaron en las instituciones europeas, y ambos sistemas judiciales determinaron que no había ninguna ilegalidad en la venta de mascarillas por parte del hermano de Isabel Ayuso. Posteriormente intentaron lo de Miguel Tellado y lo de Alberto, lo de Feijóo, intentando implicar también al Partido Socialista en esta trama.
A su vez, se quejaban de que se intentase implicar en la trama de la compra de mascarillas, que después terminó siendo, y es más importante, la trama también de Air Europa y su rescate, a la mujer de Pedro Sánchez. Decían que era inmoral implicar a los familiares de los políticos en estos casos. Bueno, la relación que tenía no era ser mujer de, sino que ella directamente había estado implicada. Con todo ello, hoy, estos días, ha salido una información de una investigación de Hacienda a la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, que habría podido defraudar hasta 350.000 euros debido a la presentación de facturas falsas entre 2020 y 2021. Isabel Ayuso comenzó su relación con esta persona en 2021. En cualquier caso, lo que se investiga, y debe investigarse por supuesto, es si habría defraudado dinero a Hacienda. La investigación de Hacienda ha concluido y ahora se ha presentado una denuncia por parte de la Fiscalía. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es si un particular ha defraudado o no dinero a Hacienda. Y esto tiene dos ramificaciones. La primera de ellas es la que se limita al ámbito de la responsabilidad política o judicial que pueda tener Ayuso por esto. Dos cosas. Primero, los hechos que se investigan sucedieron de forma previa a la relación que tiene Isabel Ayuso con esta persona. Y lo segundo, se está investigando la declaración correcta o incorrecta de los impuestos de una persona con su empresa. No hay ningún contrato público, mucho menos con la Comunidad de Madrid, implicado, ni ninguna relación con el poder político. Por lo tanto, esa ramificación poco recorrido puede tener, ¿no? La siguiente que puede tener, y que algunos ya están atacando por ahí, es si es moral o inmoral que una presidenta de una comunidad autónoma tenga una relación con alguien que presuntamente ha podido defraudar a Hacienda. Eso ya está a juicio de cada uno. Si queréis mi opinión, creo que defraudar a Hacienda está mal, pero no sé yo si rompería mi relación con una persona porque haya defraudado a Hacienda. Eso ya, como digo, que cada uno juzgue. Lo que sí que creo, y ya porque esto tiene más implicaciones, que involucraría a una presidenta de una comunidad autónoma es que su pareja sea investigada y declarada finalmente culpable por el abuso de una menor durante años. Y tendría aún más culpabilidad si no solo fueses la pareja de este, sino que la defendieras e intentases encubrirla durante mucho tiempo hasta que finalmente aceptases los hechos y te separases. Porque esto es lo que pasó con Mónica Oltra. Mónica Oltra durante mucho tiempo estuvo defendiendo a su pareja que estaba siendo investigada por el abuso de una menor. Y de hecho hubo numerosos casos que ahí sí afectaban a la Comunidad Valenciana, donde diferentes autoridades que dependían de la Comunidad Valenciana no hicieron caso a la persona que estaba denunciando, precisamente porque sabían que este era el marido de Mónica Oltra. Si los medios deben informar o no sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues igual que cada medio determine lo que es información y lo que no, y lo que es de interés público y lo que no. Yo solo hago una reflexión porque dicen, no, es que hay que informar sobre todo. Bueno, a lo mejor, pero hay muchos medios que, por ejemplo, no han publicado diferente información que ha ido saliendo del caso de las mascarillas. Porque al final, dos cosas, tanto el espacio que tienen los medios como el tiempo que tienen para investigar, como también la atención que tienen las personas que siguen estos medios, es limitado. Y los partidos lo saben. Entonces, ciertos partidos que están involucrados en trama de corrupción, cuando primero intentan tapar su mierda y no pueden, lo que hacen es intentar generar mierda para todos. De esta forma, la corrupción, aunque todo el mundo sabe que son unos corruptos, pues no les afecta. Primero, porque la gente no tiene ni tiempo de procesar tanta información que le llega. Y segundo, porque siempre está la excusa de todos son iguales, pero es que este es mi partido, estos son los míos y yo defiendo a los míos. Y lo que hacen otros es mucho más importante. Es mucho más importante que la pareja de una presidenta autonómica pueda haber defraudado a Hacienda o no, a que ministros, presidentes de diferentes comunidades y diferentes directores generales, todos ellos pertenecientes a un mismo partido político, hayan estado involucrados en diferentes tramas de corrupción. Sin más lo dejo, me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber si los medios han estado informando
correctamente en vuestra opinión de toda esta trama, de si sabíais las cosas que os he contado. Si os ha gustado el vídeo, agradezco que le deis a me gusta y que compartáis este vídeo si os interesa. Y si queréis saber más sobre esta información y sobre otras cosas relacionadas con la política, os animo a suscribiros. Me haríais un favor enorme. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.